Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Buenas noches. Perfecto, ¿se escucha bien? Sí. Excelente. Gracias por su puntualidad. Vamos a esperar un momento que se conecten los demás. Muy bien, abogada, por estar puntual. ¿Desde dónde te conectas, María Margarita? Mande. ¿De dónde te conectas? ¿De dónde eres? Soy de Durango, pero actualmente vivo aquí en Culiacán. Ah, qué bien. Excelente. Sí. Eres temporalmente culichi, entonces. Mande. Eres temporalmente culichi. Ah, sí. Así les dicen a los de Culiacán, culichis. Ya sí. A los de Durango, ¿cómo les dicen? No sé. Duranguenses. Duranguenses. Esmeralda, ¿qué tal? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, aquí esperando a los demás abogados. Bueno, qué bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, bien, gracias, Cristina. ¿Qué tal, Cristina? Madeline, buenas noches. Hola, buenas noches. Eso, me gusta mucho que sean puntuales, abogados. Fundamental la puntualidad, profesor. Sí, 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 sí. El día de hoy tuve una audiencia a la 1 de la tarde y mandé a mi compañero a que estuviera con la cliente porque yo me desocupaba a la 1 y pues yo soy muy cuidadoso en eso, pues. Ahí le estaba hable y hable a mi compañero, ya estás ahí, ya está, vaya, voy llegando, me avisas cuando estés. Sí. Porque es muy importante que el cliente se sienta arropado, pues, por su abogado. Sí, no, y no llegar exactamente a la hora, sino estar ahí un poquito antes para que sienta que
que ya está quien lo va a defender. Así es. Y yo le estaba diciendo a mi cliente, le pasé el número de expediente, la hora de la cita, lo que iba a decirle a la encargada del juzgado familiar, porque ahorita todo es por cita. Ujú. Tiene que ser por internet la cita y generalmente no pasa el abogado, nomás pasa la persona. Era un asunto de un divorcio y nada más era pasar a firmar la audiencia de conciliación, pero como no hubo contestación a la demanda, pues se fue en rebeldía. Ujú. Era nada más ir a firmar. Y ya le dije todo y ya llega mi compañero y ya está con ella y pasa y en 5, en 10 minutos se desocupó. Pero es eso, pues darle seguimiento, que las cosas sucedan. Porque si lo dejamos a que las cosas no sucedan, pues no van a suceder. Y mal. Sí, no. Lo Por bueno es eso que también es importante estar en un grupo de asociados, ¿no? Por la cuestión de las citas, de las horas y que no puede cumplir a veces con todos los compromisos que son en un mismo tiempo. sí, yo en lo particular, yo trabajo con alrededor de 4 o 5 abogados que nos apoyamos, que desarrollamos algunas, algunos asuntos por ahí. Ahorita, gracias a Dios, ha habido trabajo, un poco, pero ha habido. Traemos por ahí asuntos familiares, laborales, civiles, agrarios, también penales, pero ha estado muy tranquilo, pero gracias a Dios ha habido algunos asuntos, ¿no? Aunado a la, a la docencia, hemos tenido, no hemos dejado de tener asuntos, gracias a Dios, pero sí hay que atenderlos, pues, hay que atenderlos. Ya les va a tocar, ya les tocará ese estrés bonito, ese nervio, ¿verdad, Cristina? Se congeló. Ahí está. Ya estamos 10, 9 conectados, 9 alumnos. ¿Cómo les ha ido con el internet? Ha habido como todo el mundo se está conectando por vía internet. Están medio lentos, ¿verdad? Los sistemas de internet. Sí, sí, pues es demasiado. Y ahora que entren a clases, pues van a regresar en línea la mayoría y yo creo que se va a poner más cargado todavía. Sí, nosotros en la otra universidad que trabajo ya empezamos el lunes pasado, y lo hicimos virtual, pero imagínense, son como alrededor de 2,000 alumnos. ¿En Y cuál escuela trabaja, profe? en la Universidad Autónoma de Durango, En la de Durango, ok. Campos Los Mochis, y aquí en la Sí. Universidad Autónoma Indígena de México. También da clases de Derecho en la de Durango. Sí, somos coordinadores ahí de la carrera de Derecho y Criminología. Uy, qué bien. Sí, ¿quién habló? ¿Cristina fue? ¿Quién habló? Muy bien, 12. ¿Qué horas tenemos por ahí? 8:34. Muy bien, qué puntuales, qué puntuales. 8:30 es la clase, en 4 minutos estamos conectados 11 alumnos. Muy bien. La clase pasada se conectaron 17. Vamos a ver cuándo se conectan el día de hoy. Esperemos que los mismos 17 o más. Esmeralda, Dígame, profe. vamos a iniciar. Quiero que me digas desde tu punto de vista un concepto de derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales para ti? Para mí, los derechos fundamentales son los derechos que ya quedan plasmados en la Constitución.
A diferencia de los derechos humanos, que los derechos humanos es el derecho con el que uno nace, ya que lo trae uno ya solo por el hecho de nacer. Entonces me dediqué porque ya estaba confundida yo qué diferencia había entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Entonces, eso fue a la conclusión que llegué. Excelente. Lo vimos en la primera clase. Los derechos fundamentales son derechos humanos consagrados o elevados a grado constitucional, punto. A grado constitucional. Sí, a grado Es constitucional. lo que usted decía la clase pasada. Así es. Sí, pero yo todavía estaba un poquito confundida. Pensé que los derechos humanos pasaban de ser humanos a ser fundamentales, pero andaba enredada, por eso me di a la tarea y sí, ya entendí. Qué bueno, qué bueno. Entre más lea, menos se va a enredar. Yo les explico mucho a mis alumnos que la capacidad de argumentación la van a obtener ustedes leyendo, no hay más. Tienen que leer, leer, volver a leer, releer y volver a leer. Le voy a poner un ejemplo muy claro. Los derechos humanos son universales, inalienables, son nuestros, nadie nos los puede quitar, son universales. Pero resulta que en Afganistán ahorita no hay derechos fundamentales. Así de sencillo. Ellos no tienen derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque están ahorita en un estado de guerra y su constitución no lo reconoce. Para empezar, las mujeres allá tienen que andar tapadas de pe a pa. Así de sencillo. Así de claro. Nosotros tenemos la bendición. Cerraron las estéticas, profe. Sí. En Sí. Afganistán cerraron las estéticas, cerraron las escuelas de mujeres por quitarle los derechos. Así es, Cristina. Así es simple, así de sencillo. Nosotros, por lo menos, no hemos llegado a ese grado, ¿no? Al contrario, queremos ir a la querida Esmeralda. Gracias. A ver, Yamilet, ya escuchamos qué son los derechos fundamentales. Ahora quiero que me digas qué son los derechos humanos. Aquellos que concierne a toda persona por el simple hecho de ser personas. ¿Me explico? El derecho a la vida, a la no tortura, o sea, cosas. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Cosas, ¿cómo se dice? Propias de ser humano. No sé si me expliqué. Muy bien, ¿no? Sí, 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 te explicaste bien. A ver, Martín Emilio Aispuro Junior. ¿Es correcto lo que dice Yamilet? Profe, casi no lo entiendo. Tengo un poquito de problemas con el internet. ¿Me podría repetir qué dijo? Bueno. Que sí es cierto lo que dice Yamilet con respecto a los derechos humanos. Sí coincido en una parte, pero no entendí una parte que dijo. Martín, padre, ayúdele. ¿Qué le añadirías? ¿Qué le pones? Martina Aispuro padre, ¿qué le pones a lo que dijo Yamilet? Está bien, son los derechos de las personas por el simple hecho de ser personas, sin distinción de raza, de nacionalidad, de género, de ninguna índole. Así es, ¿verdad? O sea, todos en el mundo somos personas y tenemos derecho, por eso son universales, indivisibles, ¿verdad? Inalienables. Muy bien. Y están plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Afirmativo. Afirmativo. Muy bien. Quiere decir que estuvieron atentos a la clase anterior y todos leyeron. Eso es importante, ¿no? Me
Me gusta, me gusta. Les voy a compartir aquí pantalla. Vamos a entrar en materia. ¿Alcanzan a ver la diapositiva? Ya, sí se ve. Muy bien. Vamos a ver qué dice Miguel Carbonell acerca de los derechos fundamentales. Dice Miguel Carbonell que son derechos fundamentales aquellos que están consagrados en la Constitución. Es decir, en el texto que se considera supremo dentro de un sistema jurídico. Por ese solo hecho y porque el propio texto constitucional los dota de un estatuto jurídico privilegiado. Tales derechos son fundamentales. Y es correcto, a partir de la reforma de 2011, pues se elevaron a grado constitucional estos derechos humanos, de los cuales México había firmado a nivel internacional y no habían sido elevados a grado constitucional. Ahora los tratados internacionales son tomados en cuenta en México y deben también, les comentaba yo anteriormente, citarse en las demandas. Debemos también manejar convencionalidad, los abogados, darle una revisadita a lo que son los derechos, los tratados internacionales de los que México ha sido parte, ¿no? Por ahí hay que echarle una ojeada al TEMEC, son más de 1000 hojas, está bastante extenso. Hay otros tratados que México ha firmado, hay que también darle una revisadita, ¿no? Vamos a pasar a ver lo que son los derechos humanos. Como bien menciona por ahí su compañera, los derechos humanos surgen a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se publicó el 10 de diciembre de 1948. ¿Qué acontecimiento o hecho histórico dio pie a el surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Qué hecho histórico o qué acontecimiento dio pie a que surgieran? ¿Sí me escucharon? ¿Sí me escuchan? Se corta. ¿No fue la Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, exactamente. ¿Quién contestó? Yo. Fue porque Ya. fue en 1945 el término y el 48 se declaró, ¿no? Los derechos humanos. Exacto, muy bien. Utilizó la lógica jurídica usted. Efectivamente, toda lucha armada, revolución, proceso de guerra civil en los países generan cambios, generan nuevas leyes. Aquí en México no fue la excepción con la revolución, ¿no? Vino y trajo como consecuencia la Constitución que hoy nos rige, ¿no? Con la revolución de 1910. Igual pasó con la Segunda Guerra Mundial, donde salió derrotado el eje llamado el eje del mal. Triple S. Y trajo como consecuencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así fue. ¿Sí recuerdan que el Adolfo Hitler quiso imponer a cometer graves crímenes de lesa humanidad y se puso a exterminar al pueblo judío, ¿no? Y quiso invadir a toda Europa y trajo como consecuencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.
1948. Grábense bien esa fecha. Es cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel mundial. Pero ojo, muchos países todavía no la han elevado a grado constitucional, ¿eh? No la reconocen en su constitución. En México ya la reconocemos. Otros países no. Tanto. No. ¿Y ese perro? Aunque México fue de los últimos países en América Latina en elevarlos a grado constitucional. Siempre, Martín. Siempre, siempre. Somos de los últimos. Desgraciadamente, ¿no? Y en Sinaloa, a nivel nacional. También. Tristemente, ¿eh? También. Pero de nosotros depende ir cambiando esa realidad jurídica de nuestro estado. Y igual aquí hay muchas personas de otros estados también, donde están un poquito más avanzados, ¿no? No están como nosotros. Martín, ayúdame con el siguiente párrafo, por favor. ¿Quién yo, profe? Déjame regresarme. Está Miguel Carbonell. Ahí está. Ahí está. Unidad 1, derechos humanos. ¿Alcanzas a ver? Introducción y concepto. Uno de los acontecimientos más relevantes de la Asamblea General fue la creación y adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su resolución 217A del 10 de diciembre de 1948. Dentro de los eventos recientes de las Naciones Unidas sobre el tema se destacan la adopción de los tratados internacionales de derechos humanos, la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 1993 y el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos en 2006. Continúa el debate sobre el sistema de reforma de los órganos basados en los tratados. Fíjense muy bien, el Consejo de Derechos Humanos se estableció en el 2006 apenas. ¿Cuánto tiempo? 15 años. Tiene 15 años, ¿no? Sí. Hay situaciones bien tremendas en el mundo. Sí. Citaba ahorita el asunto de Afganistán, el asunto de la guerra de Israel con Palestina, el asunto de los países que son africanos. En Libia. Los asuntos con Libia y todo el Medio Oriente, la situación con la India, la situación en China. En Siria. En Siria, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en China no hay libertad para que usted, para que el ciudadano, por ejemplo, pueda elegir libremente el número de hijos que va a tener. Hay una restricción ahí. ¿Por qué? Porque son como 1.700 millones de chinos y contando. China tiene la población más grande del mundo y les restringen ese tipo de derechos. Es un sistema comunista. Por eso no, el mundo todavía no ha avanzado. Ahí deja mucho que desear también el papel que desempeña la ONU, ¿no? En muchas de estas situaciones, ¿no? Pero se tiene que ir avanzando. Ahora se viene otra situación bien tremenda con lo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué va a pasar en el futuro? Esto es un parteaguas, ¿eh? Ojo, esto es un parteaguas para las libertades. ¿Por qué? Porque no deja de ser de coartar tu libertad el hecho de que tú, por ejemplo, no puedas entrar a un lugar sin usar cubrebocas, o no puedas ir a la playa, o no puedas ir a un país. Te están coartando libertades. Pero, ¿en aras de qué? De mejorar o de priorizar otro derecho humano que se llama ¿qué? Salud. Derecho a la salud, derecho a la vida. Es un debate bueno y eterno debate, ¿no? Y que muchos por ahí también se oponen, ¿no? Pero en fin, son tiempos difíciles, tiempos que van a traer cambios. Yamilet, ¿me ayudas con el siguiente concepto de derechos humanos, por favor? Con gusto, dice
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Lo estamos mencionando en la definición que muchos de ustedes dieron al principio que les pregunté sobre la definición de derechos humanos. Todos lo mencionaron, ¿no? Lo que no se nota que estuvieron leyendo o estuvieron investigando o pusieron atención a la clase anterior, ¿no? ¿Me ayudas, Cristina, con el siguiente párrafo, por favor? ¿Se alcanzas a verlo? Claro que sí. Los derechos humanos, perdón. Adelante. Los derechos humanos han sido clasificados atendiendo a diferentes criterios. Podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico, han sido clasificados en 3 generaciones. Esto en función al momento histórico en que surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos, generaciones no significa que algunos tengan mayor o menor importancia que otros, pues todos ellos se encuentran en la dignidad humana, el principio y alcanzar. No alcanzo a ver completo. Así entonces, en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda generación los derechos económicos, sociales, culturales, y en la tercera generación se agruparon los correspondientes a los grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes. Muy bien, Cristina. Muchas gracias. En esta nueva situación que estamos viviendo con respecto a esta epidemia, que es totalmente atípica, no se había dado en más de 100 años, pueden surgir en el futuro nuevas reformas en cuanto a los derechos humanos en los diferentes países y también en los organismos internacionales, ¿eh? Va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva realidad, en una nueva situación. Recuerden que el derecho se va transformando conforme se transforma la sociedad. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y muy analíticos y muy críticos nosotros como abogados, y ya váyanse la creyendo, ustedes como abogados, para ver y visualizar todos estos cambios que se van a dar. Ya se están dando. Ya estamos entrando a una nueva era, jóvenes, globalizada. En materia jurídica también. Globalización. Sí. Un nuevo orden mundial. Mundial. Sí. Tenemos que estar muy atentos a cómo... Hay países. Sí, adelante. Hay países que ya te están pidiendo el certificado de vacunación para ingresar, o aquí mismo en el estado, en Mazatlán y en Culiacán, hay una controversia porque están pidiendo el certificado de vacunación para que entres a bares, a restaurantes, incluso en las tiendas, y los empresarios no están totalmente de acuerdo. Primero hay que proteger la salud, es cierto. Sí. Pero ¿y qué con las personas que no se puedan vacunar? Y priorizar la vida, ¿verdad? Pero en aras de priorizar la vida y en priorizar la salud, se pueden cometer o establecer leyes
que coartan la libertad. Es un tema muy interesante y se va a venir dando. Ya la Organización Mundial de la Salud, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, las grandes élites a nivel mundial ya se están poniendo de acuerdo. Esto va a ser a nivel mundial. Todas estas restricciones. Sí, ya es. Todo va a ser así. Hay que Profesor, o el hecho del regreso a clases, que los padres de familia tienen que firmar una carta de responsabilidad. Entonces, que es como, mandan dos mensajes, pienso yo. Si hay riesgo, pues tengo que aceptar, es mi responsabilidad también. Ya sé que es compartida, que los padres tienen que cuidar, mandar a los hijos con cubreboca, con las medidas necesarias, pero también está siendo, es un debate el que existe en relación a ello, pues. Que hay Sí, que con la privilegiar la salud, pero si no están las condiciones. Sí, con la carta responsiva, el Estado-nación, el Estado-federación o el Estado local se lava las manos. De suceder algo, el padre de familia ya está aceptando, pues. Aunque ya dijo el presidente que no es necesario esa carta responsiva, ¿no? Que no va a ser necesario que la firmen los papás para que los alumnos asistan a la escuela. Sí, pero en el sector público no es tanto problema, se va a dar mucho problema en el sector privado. Ahí va a ser la problemática. Martín, ¿me ayudas con el siguiente? Derechos humanos y sus garantías, por favor. Derechos humanos y sus garantías. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, que modificó la denominación del capítulo primero del título primero de la Constitución Política y reformó diversos artículos de la misma, sustituyó en términos generales la expresión garantías individuales por la de derechos humanos. El texto actual del párrafo primero del artículo, es primero, ¿verdad? ¿No es 10? Sí, es primero. De la Constitución es el siguiente. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Muy bien, ahí está uno de los cambios, ¿no? Antes se mencionaba como garantías individuales en la Constitución, ya no más se llaman así, ahora son derechos humanos. Eso sí, la Constitución establece garantías para el cumplimiento a esos derechos humanos. Establece órganos jurisdiccionales, establece autoridades, establece una Comisión Nacional de Derechos Humanos, establece el juicio de amparo, establece varios mecanismos para asegurar que se cumplan dichos derechos. Pero todavía estamos en pañales. Vamos avanzando muy poco. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca cultura jurídica. Lo mencionaba en clases anteriores. No denunciamos, no acudimos a las autoridades, no le tenemos confianza. ¿Por qué? Porque creemos que no nos van a resolver. Pero tenemos que actuar de acuerdo a los canales defendiendo esos derechos. Y las garantías ahí están. Hay que luchar, les digo yo muchas veces, por la justicia, aunque muchas veces vaya en contra del derecho, ¿eh? De repente se van a topar con asuntos que les van a sacar las canas verdes, que no van a hallar por dónde entrarle, pero que al final se van a resolver, pero tienes que moverle, tienes que ver por dónde entrarle, por dónde solucionar. Ese es el trabajo del abogado. Tenemos que luchar por los derechos humanos, por el cumplimiento de los mismos y porque se garanticen lo que establece la Carta Magna. La Carta Magna, que es la Constitución. Les comentaba en la clase anterior, en la pirámide de Kelsen, establecen en el grado de supremacía de las leyes, la Constitución como
la ley suprema de cada país. Y sí, es cierto, sigue siendo igual, pero ahora se le pone de lado, ¿qué? ¿Qué se le pone de lado? Los tratados internacionales. Los tratados internacionales. ¿Y cómo se va a resolver quién tiene soberanía o supremacía, el uno o el otro? Los que favorezcan al interesado de la persona. Ándele, si puso atención. El que favorezca a la persona, el famoso principio pro persona. Así está ahorita la supremacía en nuestro país. Cambió el escenario. En otros países sigue siendo supremacía, sigue teniendo la supremacía la Constitución, ¿no? En nuestro país no, porque ya cambió, los escenarios cambian. El derecho va cambiando, va cambiando, va cambiando y siempre nos tenemos que ir actualizando. De repente sale una ley, de repente sale otra y tenemos que actualizarnos. Adelante, Esmeralda. Concepto de garantías constitucionales. El concepto de garantías constitucionales es básicamente de carácter procesal y comprende todas las condiciones necesarias para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos ante los tribunales a través del proceso. Este es uno de los significados que Fix-Zamudio reconoce en la expresión garantías constitucionales. Derechos subjetivos públicos conferidos expresa o implícitamente a los injusticiables por las normas constitucionales, con el objeto de que puedan obtener las condiciones necesarias para la resolución justa y eficaz de las controversias en las cuales intervienen. Muy bien. Comentaba ahorita, los órganos jurisdiccionales, los organismos, las instituciones que están establecidas para garantizar ese respeto a los derechos humanos. Así, simple y sencillo. Por ejemplo, cuando ustedes, abogados, vayan a interponer una demanda de divorcio, ya sea hombre o sea mujer, quien la interponga, lo primero que va a dictar la juez o el juez va a ser una pensión provisional a favor de los hijos. ¿Por qué? Por el interés superior del niño, consagrado en los tratados internacionales. El niño es más importante que los padres y va a establecer una pensión alimenticia rápidamente de rigor. De no existir estos derechos universales, pues simplemente el juez quedaría a su criterio, ¿no? Tiene que establecer una pensión, tiene que establecer con quién va a estar el niño, tiene que establecer visitas, basados en qué, en el interés superior del niño. Y las resoluciones tendrán que basadas en el interés, tendrán que ser en el interés superior del niño. Lógicamente, muchas veces no se hace, ¿no? Pero así se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque son derechos fundamentales, universales, consagrados en nuestra Carta Magna. Lo tiene que hacer. Por ejemplo, ahora, cuando usted es detenido y puesto a disposición de las autoridades, usted tiene que ser tratado como inocente. ¿Por cuál principio? Por el principio de presunción de inocencia. No existía antes. Este es de tiempo acá, del 2008 a la fecha. En otros estados desde antes, un poquito más antes. Pero antes era considerado culpable antes de ser juzgado. Hoy no. Hoy tiene que ser considerado como inocente. Por eso, cuando ustedes ven una foto en el debate, en el Excelsior, en el Universal, en las redes sociales, cuando le toman una foto al presunto delincuente, le ponen una línea, una negra, para que no se vea la cara. ¿Por qué? Porque son sus derechos humanos. Ahora es Manuel N. Sí. ¿Cómo se llama ese principio? Y de presunción de inocencia. Presunción de inocencia.
Y más cuando es menor, más todavía con pincitas. ¿Por qué? Porque es niño todavía. Para la ley es niño. Mientras no tenga la mayoría de edad. Son derechos humanos. Muchos se quejan, ¿no? Dicen muchos abogados y no abogados que tiene más derechos el delincuente ahorita que la víctima, ¿no? Pero pues son derechos humanos, ¿no? Y se tienen que respetar. A ver, un valiente, una valiente que me ayuda a leer el siguiente. Yo lo leo. Adelante. Adelante. ¿Ya? Y después sigue Jacqueline. Ok. Como señala Ferrajoli, las garantías procesales también son derechos humanos que se les llama garantías, precisamente porque su finalidad consiste en asegurar o garantizar el ejercicio y la defensa de los derechos ante los tribunales, por lo que tiene un evidente carácter instrumental. En este caso se encuentran la garantía de audiencia o derecho al debido proceso, la garantía o derecho al juez natural, la garantía de exacta aplicación de la ley penal, la de legalidad de las sentencias en los juicios civiles, en sentido amplio, el derecho a la tutela jurisdiccional, etc. El famoso derecho al debido proceso. Muy importante que tenemos los ciudadanos derecho a que se nos garantice que el proceso tiene que ser conforme a lo que establece la ley. Lo que está establecido en nuestras leyes. Muchas veces hay una serie de violaciones flagrantes al debido proceso, al derecho de audiencia, que los asuntos por parte de la autoridad se caen, salen libres las personas por fallas a este tipo de situaciones, ¿no? Les voy a recomendar, hay una página por ahí que se llama de Carlos Slim, Fundación Slim, que se llama Capacítate para el Trabajo, algo así. Le voy a pedir que lo busquen y que se inscriban. Y hay muchos cursos de derechos humanos dirigidos al ciudadano y derechos humanos dirigidos al servidor público. Y les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, algunos podrán ser por ahí servidor público, ¿no? Y muchos aspiran en un futuro a ser servidores públicos. Y aparte te dan constancia. Te expiden una constancia, te hacen un examen y te vas generando un currículum. Se los recomiendo por ahí para que eleven su acervo cultural, su acervo jurídico y aparte van a aprender y aparte van a recibir constancia. Es muy importante porque a ustedes como estudiantes les piden constancias de cursos al final de terminar su carrera y aparte les sirve como currículum a ustedes de todos los cursos que puedan tomar. Así es que entren, chequenlo en la internet e investiguenlo. No pierden absolutamente nada. Al contrario, van a ganar. Adelante, Jacqueline. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor? Está repetido, profesor. Es la siguiente. Sí, Sí. maestro. Antes de irnos a la siguiente, yo quisiera preguntarle, ¿qué pasa cuando el derecho al debido proceso o cualquier otro derecho que tenemos se violan? Porque palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los agentes de tránsito que violan muchos de nuestros derechos. Pero como si se te asalta, así lo voy a decir porque es lo que están haciendo, asaltando, se te agrede, se te detiene, por ejemplo, en la unidad en la noche, pues te exigen de esa manera, te presionan a que le puedas dar la mordida, que es lo que están buscando, porque finalmente actúan de esa manera. Pero ¿qué pasa? Porque vas a lo contencioso si te quitan una garantía, pero no se le sanciona al servidor público, que finalmente no es un servidor público, si es un servidor a su persona o a su equipo a lo mejor.
Entonces, ahí debería haber una sanción o hay una sanción para esos servidores públicos que no aplican, que se les está pagando un salario con los impuestos de los ciudadanos que deben estar para proteger y para prevenir. Sí, como bien dices, está el tribunal de lo contencioso administrativo, pero también hay una dependencia de un órgano de honor y justicia que depende del gobierno municipal, donde tú puedes acudir e interponer una queja y se hace ahí un pequeño juicio y puede ser acreedor a una sanción. Pero voy a lo mismo. Como son de los mismos, pues pertenecen al mismo gobierno, pues muchas veces no son tan eficaces ese tipo de órganos. Necesitamos avanzar en ese sentido, creando organismos que sean imparciales y que sean conformados, Jacqueline, por ciudadanos. Una Ciudadanos. institución independiente, ¿no? Sí, Para, imparcial, totalmente imparcial, que no pertenezca al gobierno. Pues se supone que ese papel lo hace el Tribunal de lo Contencioso. Antes el Tribunal de lo Contencioso pertenecía a los gobiernos de una manera muy, ni la despistaban, pues hoy no, se trata como que sean un poquito autónomos, como son las fiscalías ahorita, las fiscalías de los estados se supone que son autónomas, pero todavía no hemos dado ese paso en cuanto a la corrupción, Jacqueline. Corrupción, rendición de cuentas, tenemos que trabajar en eso. Yo les pondría a ustedes como estudiantes, siempre les lanzo el reto a mis estudiantes y van a decir, no, pues el profe qué grillero, ¿no? Pero les lanzo el reto a ustedes de que se asocien, creen asociaciones civiles. Por ejemplo, una asociación civil, Jacqueline, por la lucha contra la corrupción en las corporaciones policíacas, por ejemplo, o la lucha corrupción en general, que sean vigilantes ustedes, pues como ciudadanos, y que estén legalmente constituidos en una asociación civil. Eso avanzaría muchísimo. Pero desgraciadamente las asociaciones civiles que se forman generalmente son políticas, no son ciudadanas, pues. Pero pues tenemos que avanzar, ¿no? De alguna otra manera, pero sí tienes toda la razón. Es una violación flagrante a los derechos humanos que esté un uniformado y que casi te asalte, ¿no? Quitándote muchas veces a altas horas de la noche y escondidos muchas veces también en el día, ¿no? Pero es cuestión de ir generando esa cultura. Pero sí están los organismos, Jacqueline, pero todavía no funcionan como tal. Tienen que ir avanzando, ¿no? Y esperemos que nosotros y ustedes como estudiantes del derecho, sean protagonistas de esos cambios. Me gustaría que muchos de ustedes lo fueran, ¿no? Y a través, una manera como generarlos es a través de estas asociaciones civiles. Sucede que nosotros mismos lo permitimos. Cuando estamos viendo algo que no está bien, sea en el grupo que sea, ¿sí? Y que todo el mundo dice por debajo, por detrás de las personas, de las autoridades responsables, todo el mundo hace comentarios, pero cuando alguien lo expone ante esas autoridades resulta que nadie dijo nada, nadie comenta nada, nadie hace nada y las cosas siguen igual porque no se da el peso que se tiene y sucede y nos sucede a todos. Entonces yo creo que como estudiantes de derecho tenemos la obligación de velar o de cuidar que se aplique la ley y sin miedo, sin temor, sin el temor de quedar mal o de que qué va a pasar o que me van a tachar o de que ya habló por mí. Creo que eso nos toca a todos, pues, esa parte, la de denunciar, de no caer en la corrupción, de no ser partícipe de ella y en un momento determinado pues ir a aplicar las leyes, porque por eso estamos nosotros estudiando derecho, porque creo que creemos en esas leyes. Totalmente de acuerdo.
Bueno, Por ejemplo, continúo entonces. le voy a dar un ejemplo muy claro, cómo sucede y cómo pasa esto. Mire, el día de ayer, en las comunidades del lado del fuerte, no sé si escucharon, hubo un corte del servicio del agua. Tenían como 4 días sin agua por allá en Mochicawi. Y miré en las noticias que un grupo de vecinos de ahí de Mochicawi fueron a tomar la sindicatura. La planta del agua en Mochicawi está a un lado de la sindicatura. Y de ahí no les resolvieron y se fueron a tomar la carretera. Duraron varias horas tomando la carretera. Lógicamente estaban afectando a terceros, ¿no? Pero a veces los ciudadanos no tienen de otra. Y a las 9 de la noche por ahí les restablecieron el servicio del agua, afortunadamente. ¿Ustedes creen que si no hubiesen ido estas personas a manifestarse, les hubieran conectado el agua? No, ¿verdad? No tan rápido, tal vez. No, No. rápido, tal vez. Al sordo hay que gritarle, dicen. Así es. Profe, yo soy de aquí de Mochicawi. Y ¿Ya le restablecieron? sí, ya no la restablecieron. Ahorita no hay porque apagan la planta, se están manejando con planta. Pero así es, nos dan agua un día, 2 días y 3, 4, 5 días sin agua. Y ahorita como está la situación del COVID, pues es necesaria, sí, siempre es necesaria, ahorita con mucha más razón. Ya ven, mira, aquí Sandra Higuera está constatando lo que les acabo de decir. Tenemos que organizarnos como ciudadanos. Tenemos que organizarnos. Y respaldarnos. Porque si no nos respaldamos, no nos hacemos fuertes. Así es. Y asociarnos. Asóciense. Tómenlo como algo, como una aventura. Formen una asociación civil ustedes, como grupo. Vamos a hacerlo, yo estoy puesto. Y vayan avanzando. Y me gustaría que antes de que terminen la carrera, espero y seguirles dando cátedra, que me vayan diciendo cómo va el asunto, cómo le pusieron, ante qué autoridades asistieron. Tienen que ir a la Secretaría de Economía, tienen que ir a la Secretaría de Gobernación, y cómo van avanzando y cómo van siendo protagonistas de ese cambio que necesitamos, luchando, ¿por qué? Por los derechos fundamentales del gobernado. El derecho al agua, Sandra, es un derecho vital. Sí, es un derecho vital y necesario. Necesario. Y ustedes como ciudadanos de ahí de Mochicawi, pues tienen que organizarse. Sí. Tienen que... Y la alcaldesa le respondió hoy a Juan Pimentel, se llama el muchacho que organizó la comunidad, y le dijo que esto era con fines políticos, cuando no es así. Es necesario y la comunidad se unió porque es algo que ocupamos todos. No tiene nada que ver con la política. Ella está en su puesto y su obligación es cubrir esas necesidades básicas de la población. Muy bien, mire, muy bien, Sandra, excelente. Y finalmente es un servidor público y tiene que cumplir con sus responsabilidades como servidor, porque para eso se le dio esa responsabilidad y para servir. Pero como que tergiversan esa función, como que la confunden. Creen que cuando llegan al poder son los que mandan y dirigen y se va a hacer su voluntad. No, es un trabajo como cualquier otro y deben a tomarlo con la responsabilidad de dar clases, como cualquier otro trabajo. Y eso no lo ven, creen que hacen un favor. Y como ella ya va de salida, pretende dejar todo este problema al nuevo gobierno que va a entrar, entonces no está dando realmente una solución favorable cuando solamente mandó una planta para que estuviera generando agua y a medias nada más. Abogada Sandra, ¿qué derechos fundamentales del gobernado está violentando el gobierno municipal con cortarles el agua? Prenda el micrófono. Ahí sí me agarró, profe, en curva, no sé qué responderle, ahorita no se me viene a la mente el derecho. Sé que es, pues sé que es un derecho, pero no recuerdo cuál es exactamente. Derecho a la puede ser el derecho a la salud,
Tú mismo Derecho a la lo salud. comentabas ahorita, dices, bueno, en esta época de salud, de COVID, te tienes que estar lavando las manos, te tienes que estar desinfectando todo, entonces están violentando el derecho a la salud. Derecho a la vida. Sí, derecho a la vida porque es vital el agua. Te puedes morir. Si no tomas agua, te mueres. Si no te limpias, te mueres. Si no lavas, te mueres. Más ahorita con la cuestión de la enfermedad. De la enfermedad. Está violentando una serie de situaciones, pues, pero es lo que quiero que entiendan ustedes. Que tenemos que, por ahí dijo Jacqueline una palabra, respaldarnos, creo que dijiste, ¿verdad, Jacqueline? Tenemos que respaldarnos y seguir avanzando y defender los derechos humanos. Así es que por ahí le voy a seguir bien la pista. Yo tengo familia en Mochicawi. Le voy a preguntar, a ver, ¿qué anda haciendo Sandra Higuera por allá? Si no, pues le voy a poner un 5. No es cierto, Sandra, estoy jugando. Pero ahorita que mencionas, Sandra, de este muchacho Pimentel, es el muchacho que recibió un premio estatal. Sí, creo que recibió un galardón hace unos 2 días, por parte de Quirino, del gobernador, se me hace. Sí, por su labor en defensa de las causas, de las buenas causas. Es un luchador social este muchacho. Sí, es muy activo aquí en la comunidad, de hecho, con la comunidad indígena, con la comunidad en general, siempre está muy activo. Y es compañero, ¿verdad? De la Universidad Autónoma Indígena de México, estudia en la universidad. Sí, creo que está estudiando en la universidad, no sé qué carrera, pero creo que es sociología, si no estoy equivocada. Ya ven, tienen un compañero ustedes que es un luchador social ahí en Mochicawi. Los alumnos de esta universidad, déjenme decirle que son alumnos que muy humanistas, luchadores, y espero que de aquí salgan varios con esa formación y con esa visión de ser luchadores sociales y de cambiar esto, cambiar la historia, cambiar el futuro. ¿Para qué? Para mejorar, ¿no? Sí se puede, pero pues tenemos que organizarnos. Vamos a ver los derechos de igualdad. Yamilet, ¿me ayudas, por favor? Artículo 1, 2 y 4. La importancia que en la actualidad tiene la igualdad como principio fundamental de los derechos humanos que garantiza el reconocimiento de prerrogativas inherentes a todas las personas por su indiscutible condición humana, origina el interés de analizar este principio y sus diversas manifestaciones, sin dejar de considerar de manera breve algunos aspectos de su evolución histórica. Para emprender el análisis del principio de igualdad, se estimó oportuno hacer referencia a la distinción entre principios, normas y reglas que permite determinar la relevancia de la igualdad como principio. ¿Continúo? Sí. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2011. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la misma materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Adicionado en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha. Ok, ¿cómo se llama a este principio? Principio pro persona. El que mencionaste en el segundo párrafo. Favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. A veces sucede, a veces no sucede. Depende de nosotros defenderlo ante los tribunales. Y ustedes como abogados, entre más estudiosos sean,
entre más lean, tendrán mayores fundamentos y por lo tanto tendrán mayores argumentos al momento de estar frente a un juez, frente a un secretario de acuerdos, frente a un mediador, frente a un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Imagínense un asunto que llega hasta la Suprema Corte de Justicia y que alguno de ustedes lo lleve hasta ahí y lo gane, y que siente un precedente para la justicia mexicana. ¡Wow! Sería importantísimo, ¿no? Y me sentiría muy orgulloso, ¿no? De ustedes, porque de alguna otra manera cuando uno ve que sus alumnos están litigando y están llevando asuntos, para uno es muy gratificante. Yo me siento muy bien. Es más, me gustaría a mí que algunos de ustedes en alguna ocasión me ganara un juicio, por ejemplo. Me iba a sentir muy mal como abogado, pero me iba a sentir extraordinariamente bien como profesor. Me iba a andar riendo solo. Como abogado sí me iba a sentir mal, ¿no? Pero como profesor me iba a sentir bien. Y ojalá que algún día nos topemos en los tribunales y me peguen una pela. Quiere decir que pues hice mi trabajo, ¿no? Por ahí me habla un compañero me hace una llamada el día de hoy y me dice, oye Gali, ¿cuánto puedo cobrar por una adopción? Me preguntó. Y le digo yo, puede cobrar tanto porque es mucho trabajo, es un proceso muy largo, le digo, y tedioso, dura años. Tienes que hacer varios procesos, es difícil el asunto, pero él pretendía cobrar la mitad de lo que yo le dije, ¿no? Pues estaba bien agradecido porque no sabía con lo que se estaba topando. De una vez de la cantidad, profe, para irnos formando. Los voy a echar a perder desde el principio. No, el muchacho es relativamente más joven que yo. Hay de tener por ahí unos 30, el abogado más o menos. Yo tengo 43. Yo sé que me veo de 30 y tantos, ¿no? Pero tengo 43. Y quería cobrar 15, mi colega, 15,000. Y le digo yo, no, cobra 30. Cobra 30,000. Es muy largo el proceso. Yo me voy a asesorar con usted en ese aspecto, maestra. Está bien, Jacqueline, ya sabe que no hay problema. Usted, igual todos, hay línea abierta conmigo. Y le dije, cobre a 30. Muy bien, gracias, Lick. Y de repente me habla y Lick no tiene un formato para una demanda así. Sí, cómo no, ahí te va. O sea, a mí no, yo no tengo ningún problema en eso. En ayudar a los muchachos abogados nuevos. Pues porque yo sentí lo mismo, jóvenes. Yo cuando empecé, nadie me ayudaba y batallaba. Hey, préstame, pásame un machote, un formato de esta demanda. Algunos me lo pasaban y otros no. Pero yo no le niego ni un formato a nadie, ni una asesoría a nadie. El día de hoy estuve hablando como 30 minutos con una clienta de Mexicali. Fíjense, a esa clienta la divorcié. No para vanagloria, ¿no? Sino la divorcié y me sigue hablando ella, pidiéndome consejos. Hey, Lee, voy a hacer esto, ¿qué le parece? ¿Lo hago o no lo hago? Sí, hágalo, ándele. Y así, y gratis. Pero ¿qué pasa? Te ganas una bonita amistad y la confianza de la gente. Y la recomendación. Y la Porque recomendación. un buen abogado hace eso, da la credencial vitalicia. Igual acá en Bienes Raíces, eso es lo que nos ha mantenido a mí, lo que me ha traído muchos clientes, esa asesoría que el cliente, que le das extra, te habla con toda la confianza y finalmente te van recomendando. Es ética profesional, mi estimada Jacqueline. El tener ética, el tener empatía con tus clientes, eso es buenísimo. Y como bien dices tú, es la mejor recomendación. Hey, el abogado sañudo no sabe mucho, pero es muy bueno, te va a resolver, ¿no? Por decir así, ¿no? Igual ustedes, siempre les digo yo,
para ser, primero hay que parecer abogados. Cuando vayan al juzgado en el futuro, vístanse como abogados. Hay un abogado aquí en Los Mochis, no sé si lo conozcan. Creo que ya falleció el abogado. Se llamaba Natividad. No sé si alguien lo vi, que es un señor que todos los días se vestía de traje el señor. Iba de traje él a las audiencias con su corbata, su sombrerito y de traje, bien trajeado, un calorón, pero el señor bien trajeado. Y decía yo, fíjese, ese es el modelo. A mí me gusta ponerme saco, pues siempre me ha gustado, siempre desde niño dije yo quiero ponerme saco porque de repente nos formamos en esa cultura, sobre todo cuando vemos las novelas de Televisa y de TV Azteca. Antes no había otro canal, Televisa nada más y hace poco TV Azteca. Y veía uno los trajes y decía yo, así me quiero vestir. También, abogados, hay que saberse vestir y vestir de manera formal. No ropa de marca, formalitos. Eso también te ayuda. Vamos a proseguir porque ya son las 9:33. Cuidar su léxico también es muy importante, maestro. El léxico, las buenas costumbres, la buena dicción, Presencia, dicción, respeto, el hablar correctamente. De repente veo que mis compañeros dicen unas palabrotas y digo, ay señor, digo, ¿qué hago con este muchacho? Bueno, en fin. O que dicen naiga todavía, o sea, palabras que ya están en desuso y que las siguen usando, que se siguen comportando, o vente para acá, o sea. Jacqueline, esa de laiga es bien común, Sí. Déjeme decir, Jacqueline, esa de laiga, yo la he escuchado en doctorados, Sí, bien. ¿Sí? O sea, ¿cómo no vas a corregir si hiciste un doctorado? Pues mínimamente tienes que cambiar en algo. Sí, una licenciatura, si salimos igual que como entramos, pues yo creo que no aprendimos mucho. Yo en mi antigua universidad, el coordinador de la carrera es licenciado en Derecho y él tiene doctorado y usaba mucho esa palabra aiga. Casi todo el tiempo la decía. Ya ve, Higuera me está respaldando en todos mis dichos. Gracias, Higuera. Y sobre todo también es muy importante, bueno, yo les digo a mis alumnos, también es muy importante la ortografía. La ortografía en un abogado es súper importante, el hecho de que hables bien, de que pronuncies bien, de que pongas una coma, un punto, un acento, un signo, es medular para que tú puedas defender y puedas expresar lo que quieres, porque a veces quieres expresar una cosa y dices otra, aquí quieres decir hiperactivo y dices imperativo, o sea, dices una palabra por otra. Yo he escuchado mucha gente que lo hace, que dice, escucha una palabra y la usa, dice, ahorita te regreso la llamada, cuando la persona le llamó. Yo le estoy llamando a usted y yo le digo, ahorita le regreso la llamada, pues espérate, pues, ¿cuándo te llamé yo? O sea, a veces escuchamos palabras, no sabemos lo que quiere decir y la repetimos y queda, o sea, no puede ser, no podemos hablar así, debemos cuidar mucho esa parte. Sí, el léxico es fundamental, la manera como nos comunicamos, debemos de comunicarnos de una manera lo más correcta posible, ¿no? También el abogado se tiene que distinguir por eso. Yo pertenezco a una iglesia cristiana y por ahí de repente en la iglesia suben comunicados o subieron algún anuncio y se enoja mucho conmigo el muchacho porque le digo, hey, no se escribe así, hey, te faltó un acento, hey, no va con C, va con S, hey, aquí, oye, es que estamos representando a una iglesia, le digo. Lo primero que va a ver la gente que va a decir, mira, tienen faltas de ortografía. Y le digo, pues cuida mucho esos detalles.
Ahorita está el Google que todo te corrige. te corrige. O sea, es cuestión nada más de utilizar correctamente la tecnología, ¿no? Y eso es primordial. Y poner atención. Y poner atención también. Y Y, ojo. y grabarse lo que uno va aprendiendo, porque pues no es nada más, lo voy a ver, lo copio, lo pego y ya, pero no lo tomé en cuenta y no me lo aprendí, pues no sirve. Tener cuidado. Yo tengo unos compañeros que son abogados, estamos en el grupo de maestros, de repente ponen cada cosa que no les corrijo porque se me hace mala onda, pero sí, esta semana sí le mandé un privado a uno de los abogados y le dije, abogado, la verdad es que está escribiendo muy mal, esa palabra se escribe así, en buena onda, pero no puede ser, menos un abogado. Es correcto, Jacqueline, estás promoviendo tú la cultura. Es la cultura, tenemos que promoverla siempre, es válido. Y aparte tú ya eres abogada, ya te puedes poner hablar de tú a tú con ellos. A ver, Paul, ayúdame con el siguiente párrafo. Prende tu micro. ¿Sí me escucha? Sí. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley. Párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. Este párrafo está bien tremendo, ¿eh? Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias. Todas las autoridades. Así es que hay que velar y hay que luchar porque se respeten esas prerrogativas, facultades, derechos que tenemos consagrados en nuestra Carta Magna. Es importantísimo hacerlos valer. Ok, vamos a la siguiente. A ver, Nancy, ayúdame por favor con el que sigue. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Párrafo reformado de eso también. Sí. 4 de diciembre del 2016, 10 de junio del 2011. Todo esto se ha reformado, ¿no? En los últimos años. Ha subido nuestra Constitución muchísimos cambios en todos los aspectos, ¿verdad? Imagínense, abogados, ustedes en el futuro, cuando les toque, a mí no me ha tocado, cuando les toque a ustedes dar asesoría a una pareja del mismo sexo. Por ejemplo, hombre con hombre, mujer con mujer. Ya están autorizados los matrimonios, ¿no? En la mayoría de nuestro país. Cuando se divorcien y haya de por medio un hijo o dos hijos en adopción, imagínense, está bueno ese tiro, está bueno ese asunto. Les va a tocar. Porque ahorita se están dando los matrimonios. Tarde que temprano se va a dar el divorcio, ¿no? ¿Le van a entrar? ¿Le vas a entrar, Jacqueline?
Claro que sí. Hay que entrarle. Esmeralda. Sí, también. Pues todo es nuevo, ¿no? Pero leyendo y viendo todo cómo se van a estar llevando los procesos, pues desde luego no debe de haber mucha diferencia. Ahorita lo notamos porque pues son del mismo sexo, ¿no? Pero me imagino que la ley va siendo igual a los matrimonios que ya existen ahorita. La única diferencia son los hijos, porque pues los hijos no son de sangre, de ninguno. Bueno, podría ser al de alguno de los dos, ¿no? ¿O qué? Sí, porque podría ser por subrogación. Por in vitro. Sí. Por in vitro. Sí, Ajá, sí. sí. Que tú rentas. Entonces, ahí sí ya sería cuestión de estudiar más detenidamente esa parte de las leyes, pero yo pienso que sí. Está interesante. Otra. Les va a tocar en el futuro, por ejemplo, defender a un violador. Martina Ispuro Rivera, ¿defenderías tú a un violador? Sí, sí, licenciado, claro que sí, porque en su dignidad de persona, antes que nada es una persona. Sí, ¿Qué persona va a ser un violador? y acusado quizá del delito que se le imputa, primero que nada, pues está la presunción de inocencia. ¿Qué tal si no es realmente el violador y le están achacando un delito que no cometió? Imagínense cuántas personas inocentes están purgando condenas de delitos que no cometieron. Están llenas las cárceles, Martín. Están llenas las cárceles. El mayor delito de la gente es ser pobre. En realidad así es. Afirmativo. Preguntas que se van a enfrentar en el futuro. En el futuro se van a enfrentar. Yo ya me he enfrentado, ¿no? Me he enfrentado en una ocasión, se me presentó la oportunidad de defender a un violador que no había sido violación propiamente, ¿no? Pero que la ley la maneja como violación equiparada. Y sí, fue condenado y perdimos el juicio, ¿no? No había mucho que hacer ahí. Pero en otra ocasión me cayeron unos homicidios, no los quise tomar porque no me pareció en ese momento ético. ¿Por qué? Porque efectivamente sí eran culpables, pues. No tomé el asunto. Uno ya en el ejercicio de su profesión, ya uno va a decidir, ¿no? Por ahí, a ver, ¿quién me falta de participar? Irving, ayúdame con el siguiente artículo segundo. Buenas noches, ¿sí me escucha bien? Excelente. Artículo segundo. La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que conforman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Adelante. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterio etnolingüísticos y de asentamiento físico.
Muy bien. Aquí hemos llegado a una parte muy, muy interesante. ¿Quién de aquí pertenece, de los que estamos ahorita reunidos en esta clase, pertenece a un grupo de originario? A un grupo indígena. ¿Quién pertenece a algún grupo indígena? ¿Nadie? En la universidad, pues podemos decir que tenemos a los grupos indígenas, los yoremes, que convivimos con ellos, que aprendemos. Yo en alguna ocasión tomé un diplomado de la cosmovisión de los grupos de los yoremes mayos, pero desafortunadamente o así yo no formo parte de ese grupo indígena. Conozco un poco, pero no vivo en una comunidad indígena. Muy bien, Jacqueline. Desde tu punto de vista, Jacqueline, ¿cómo han sido tratados los grupos indígenas en el país a lo largo de la historia? Pues han sido discriminados. Hemos sido, la historia nos marca un abuso, un sometimiento y de las culturas, de las tradiciones, la evangelización, por ejemplo, han sido perseguidos y discriminados. Pero de eso era parte de mi tesis de maestría, o sea, la otra cara de la moneda, ¿no? De que, porque la historia nos habla y nos dice, bueno, vinieron los españoles y evangelizaron, hicieron esto y esto y esto, cosas buenas. Pero ¿qué sintieron o qué sintieron los indígenas, qué sintieron los nativos de esa pues violación? Porque no es de ese sometimiento, porque no se conquista. Bueno, yo no lo veo como conquista, esto ya se puede, una arma polémica, pues. Pero el sentimiento que expresan los participantes o los miembros de los grupos indígenas es eso, que han sido sometidos, burlados, violados, abusados. Simplemente la lengua caíta está desapareciendo y muchas lenguas indígenas han desaparecido porque tuvieron que ocultar, muchos de esos grupos indígenas tuvieron que ocultar o que mudar pues, a otra realidad, a otra cultura para poder integrarse a una sociedad. Simplemente en las escuelas primarias no les permitían hablar su lengua. Ya después vino la reforma, donde ya eran escuelas bilingües, donde se respetaba la lengua indígena y se aprendía el español, pero muchos de ellos se sentían burlados, se sentían discriminados, se reía la misma población, la misma sociedad, los discriminaban. Fíjense que para que se dé una idea del grado de atraso que tenemos en nuestro país, con la deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios, que por ejemplo en Estados Unidos, los grupos originarios de Estados Unidos, los grupos indígenas, tienen una tremenda protección del gobierno americano. Cada grupo tiene una concesión de gasolineras, de supers, y reciben un trato muy digno del gobierno americano. Sus reservas son respetadas, tienen ayudas, subsidios, negocios, gasolineras. Aquí en México no hemos llegado a ese nivel, ni creo que lleguemos en corto tiempo, ¿no? Pero allá es muy distinto. Aquí en México tenemos una deuda totalmente con estos grupos originarios, ¿no? Aquí en nuestra región están los Mayos Yoreme, todo San Miguel, Mochicahui, Constancia, Los Torres, Vinaterías, Camajoa. Hay mucho hermano Mayo Yoreme, y no los hemos tratado, el Estado mexicano,
como se merece, ¿no? Como pueblos originarios de aquí. Nosotros también somos, venimos de ahí, somos mestizos, pero pues no dejamos de también tener raíces de nuestros pueblos originarios, ¿no? Tenemos que ver por que se cumplan, ¿no? Y por que se respeten esos derechos, pero estamos a años luz, ¿no? Vamos avanzando un poco en ese sentido con los yaquis, con los mayos, se les está haciendo justicia poco a poco, pero necesitamos avanzar, avanzar y dejar de discriminarnos entre nosotros. O sea, somos tremendos los mexicanos, para eso de la discriminación también. Nos quejamos mucho de otros países, pero nosotros también tenemos lo nuestro, De repente tenemos el nopal en la frente y nos creemos la última maravilla del desierto, ¿no? La última Coca-Cola del desierto. Y no es así. Tenemos que ser humildes, respetar a nuestros hermanos y ayudar a que sus derechos se respeten, ¿no? Ojo, por ahí también hay muchas cuestiones en las situaciones muchas violaciones de los derechos humanos por allá en las etnias del sur de México, por los usos y costumbres, ¿no? Que también ese es otro tema, ¿no? Sobre todo con las niñas, con las mujeres que las venden, que las dan en matrimonio con alguien que no quieren, etcétera, ¿no? Pero ya eso es ya meternos en otro tipo de temas más profundos, ¿no? Que da para mucho. Ya son las 9:53. Vamos a cerrar con... Quiero ver... los derechos de seguridad jurídica. Vamos a empezar con a ver el artículo 8 para tratar de verlo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Jacqueline, ¿me ayudas con el artículo 8, por favor? Sí. 1.2.2, derecho de seguridad jurídica, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, constitucional. Artículo 8. Sí. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política, solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se le haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Este artículo es fundamental, abogados, para ustedes, para nosotros. Es el derecho de petición, que lo podemos hacer ante cualquier autoridad, llámese del Ejecutivo, del Legislativo, de todos los órdenes de gobierno y de todos los órganos. Usted puede ir con el presidente de la República, usted puede ir con el síndico de Mochicagua, Sandra, usted puede ir con el presidente municipal de AOM, con el juez segundo de lo familiar, con el juez primero de lo civil, con el Ministerio Público especializado en delitos por homicidio, etcétera. Hacerlo por escrito y le tendrá que contestar ante servicios públicos municipales, ante cualquier instancia. Yo creo que es el artículo menos utilizado por el ciudadano de la Constitución, el derecho de petición. Nosotros los abogados lo utilizamos mucho. Yo, cada escrito que hago, lo fundamento en el artículo 8 constitucional y después lo fundamento en las leyes de la materia. Pero el primero es el artículo 8 constitucional. Ahí no hay pierde. Con fundamento en el artículo 8 constitucional,
atentamente pido lo siguiente. Y ya me suelto. Y la autoridad tiene la obligación de contestarme, de emitir un acuerdo. Por eso los abogados utilizamos mucho ese término. Hey, ya salió acordado el asunto, ya salió acordado el escrito, es decir, ya se emitió una opinión, una respuesta a lo que yo estoy solicitando, a lo que le estoy solicitando al juez, etcétera. Es muy importante que se relacionen con este artículo porque lo van a utilizar mucho y que lo fundamenten en ese artículo y que hagan valer el derecho de petición. Se puede hacer ante cualquier autoridad. Y en el ámbito político, nada más los mexicanos tenemos ese derecho. No podrá hacerlo ningún extranjero. Solamente los mexicanos. En cuestiones políticas. En cuestiones jurídicas sí podrá hacer utilizar el derecho de petición extranjero, pero en cuestiones políticas no. Así es que tendrían que nacionalizarse mexicanos. Sí, definitivamente ya el mexicano por naturalización tiene los mismos derechos. Se está pausando, maestro, se corta. Hay que relacionar de derechos, hay que estudiar la Constitución, hay que Maestro, hay que familiarizar, comentaba con suma importancia. Abogados. Esto último que dijo casi no lo entendimos, al menos yo, no sé si mis compañeros sí, pero se pausa, se escucha una palabra y otra. Me sucede lo mismo. Entonces es el internet el maestro. Aquí estoy de regreso. ¿Me escuchan? Sí, maestro. No le escuchábamos ahorita, se cortaba. Sí, este megacable yo creo que ya me quiere coartar mi derecho a la libertad de expresión. Ha de decir el megacable. Tiene el derecho también de escoger otra compañía. Muy bien. Ha de decir, está creando unos monstruos este abogado. Vamos a prendan su cámara, por favor. Vamos a tomar la foto de esta clase. Ya son las 10, ya para que se van a descansar. Vayan actuando. ¿Quién ya empezó con las actividades? Yo. ¿Te sirvió la información que te mandé? Sí, maestro, muchas gracias. La verdad es que sí nos hace falta esa partecita. Bueno, al menos a mí, yo hablé por algunos de los compañeros que comentaron, pero la próxima hablo por mí porque pues finalmente así debe ser, ¿no? Cada quien abre poder, porque nos respaldan, pues. Entonces, a mí sí me hace mucha falta que la orientación de ustedes como expertos, porque somos nuevos, yo soy nueva en esta área y usted. Sí me gustaría tener ese respaldo pues en cuanto a eso para no andar perdida, porque hay muchísima información en las redes, pero no sabemos, al menos yo no sé qué tan confiable es. Entonces, pues muchas gracias, sí me sirvió. Perfecto. Cualquier cosa, cualquier bibliografía, pídamela con confianza, aunque no sea de mi materia. Yo tengo mucha bibliografía digital para que ustedes váyanse creando ustedes una biblioteca digital. Vayan descargándolos y ténganlo en su memoria o en su lab o en su compu, porque les va a servir. Y vayan haciendo como un acervo cultural, como una biblioteca virtual para ustedes. ¿Para qué? Para que tengan la información a la mano. Hay mucho de la UNAM que sirve, mucho hay de la UNAM, de todos los temas, porque pues ellos ya tienen mucho tiempo con esta carrera.
Entonces Sí. de ahí descargo yo mucho de la UNAM. Sí, sí, pero sí. es bueno Archivos también jurídicos. tener respaldo en cuanto a autores para poder citar, para poder respaldar, para poder hablar, para poder en un juicio decir, a ver, este autor dice esto. Sí, Sí, no, sí, sí. la UNAM no, sino este autor, Paul Medina, dijo esto. Sí, Es que vienen cita las esto. referencias, vienen las referencias bibliográficas ahí también cuando, o sea, los citan ahí mismo. Aparte, pues sí, un libro que de 500 páginas, pues tampoco lo vas a poder leer para poder Sí. contestar algo de la materia. No, pero Sí. no se trata de leerlo de la primera a la página 500, sino del tema que estás desarrollando, que estás, o que está en cuestión. Entonces es importante saber en qué lo citas, en qué lo Sí. respaldas y no tomar la cita de otro. Al menos yo no. Me gustaría más tener mi propia cita y decir, a ver, si lo dice el libro, en qué página lo dice, cómo lo interpretó él y cómo lo interpreto yo. Sí, sí, y ya va usted creando su acervo cultural, su argumentación. Y muy importante, usted acaba de mencionar algo, Jacqueline, la interpretación es clave. El abogado tiene que saber interpretar, hermenéutica jurídica. Lo van a ver más adelante, ojalá y les pueda dar yo esa clase de argumentación jurídica para elevar el grado de interpretación. La hermenéutica jurídica importantísima, pero todavía falta mucho tiempo todavía, ¿no? Ojalá. Entonces, vamos a dar por terminar la clase, son las 10:03, hay que hacer las actividades y nos vemos el próximo miércoles, seguir viendo los siguientes derechos, ¿no? Los siguientes derechos humanos que son muy importantes. Los de seguridad jurídica, empezamos con el 8º y vienen los demás muy importantes que nos vamos a concentrar en la clase 3ª. Viene lo más interesante que nos va a servir a nosotros como abogados. ¿Ok? ¿Ya tomó la foto, maestro? Vamos a tomar otra. Ya tomé varias, pero vamos a tomar otra. Hagan whisky. La mejor sonrisa. Eso. Muy bien. Ha sido un placer, como siempre, poder darles esta clase y espero que haya sido de su agrado. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Dios los bendiga, cuídense. Bye, bye. Igualmente.